Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con la lección número 1, teoría de aprendizaje conductista. Para esto vamos a identificar tres objetivos particulares, que son los siguientes. El participante al término de la lección 1 será capaz de identificar el enfoque de la teoría de aprendizaje conductista en base a los principales exponentes del conductismo, Iván Pavlov, John Watson y Skinner. Número 2. Aplicar la teoría de aprendizaje conductista en las prácticas educativas para adaptar la enseñanza a las necesidades y estilos de aprendizaje de los estudiantes. Y número 3. Reconocer la importancia de la teoría de aprendizaje conductista para la educación y la mejora en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Bueno, vamos a hablar de la teoría del conductismo. El conductismo es una de las principales teorías del aprendizaje, que se enfoca en el estudio del comportamiento observable y en cómo éste se ve influenciado por el ambiente externo. La teoría del conductismo se basa en la premisa de que el aprendizaje ocurre a través de la interacción con el entorno y que las respuestas conductuales se pueden medir y modificar mediante estímulos externos. A continuación, se presenta el enfoque de los principales exponentes del conductismo. Tal es el caso de Iván Pavlov, John Watson y Skinner. Empezamos con Iván Pavlov, que nos habla del condicionamiento clásico. Iván Pavlov fue un fisiólogo ruso que a través de sus estudios con perros desarrolló el concepto de condicionamiento clásico. Este tipo de aprendizaje ocurre cuando un estímulo originalmente neutro llega a provocar una respuesta automática tras ser emparejado repetidamente con un estímulo que ya provoca dicha respuesta. Pavlov demostró cómo el comportamiento podía ser condicionado mediante la asociación de estímulos. Un ejemplo clásico del experimento de Pavlov es el siguiente. Nos habla del estímulo no condicionado. La comida provocaba la salivación en los perros. A eso se le denomina respuesta natural. Estímulo condicionado. Pavlov sonaba una campana como estímulo neutro justo antes de alimentar a los perros. Y la respuesta condicionada. Después de varios emparejamientos, los perros comenzaron a salivar simplemente al escuchar la campana, incluso cuando no se les ofrecía comida. El condicionamiento clásico de Iván Pavlov se centra en la asociación involuntaria entre estímulos y respuestas. Este modelo tiene aplicaciones en la educación, especialmente cuando se busca generar una respuesta positiva a estímulos como el aprendizaje de nuevos contenidos. Ahora pasemos a la teoría del conductismo desde el enfoque de John Watson, que nos habla del conductismo clásico. John Watson es considerado el fundador del conductismo como una rama de la psicología. Para Watson, la psicología debía enfocarse exclusivamente en el estudio del comportamiento observable, desechando el estudio de los procesos mentales internos como irrelevantes. Según Watson, el comportamiento de los seres humanos es completamente moldeado por su entorno. Dentro de sus principales ideas, Watson habló del estímulo-respuesta. Watson sostuvo que todo comportamiento puede ser explicado en términos de la relación entre un estímulo ambiental y la respuesta del individuo. El condicionamiento emocional, en su famoso experimento con el pequeño Albert, Watson mostró cómo se podían condicionar las respuestas emocionales. A un niño Albert se le presentaba una rata blanca, un estímulo inicialmente neutro, junto con un fuerte ruido que lo asustaba. Con el tiempo, Albert comenzó a temer a la rata blanca sin la presencia del ruido. Watson demostró así que las emociones, como el miedo, podían ser condicionadas a partir de estímulos.
Watson creía que, dado el control adecuado de los estímulos, cualquier comportamiento podía ser aprendido, lo que sostuvo importantes implicaciones para la educación, en la que el control de los estímulos podía usarse para moldear el comportamiento deseado en los estudiantes. Y bueno, ahora pasemos a lo que es el enfoque de la teoría del conductismo de Skinner. Nos habla del condicionamiento operante. Skinner es uno de los exponentes más influyentes del conductismo, conocido por desarrollar la teoría del condicionamiento operante. A diferencia de Pavlov, quien estudió respuestas automáticas, Skinner se interesó por las conductas voluntarias y cómo podían ser modificadas a través de refuerzos y castigos. Conceptos claves del condicionamiento operante. Por un lado tenemos el refuerzo positivo, que es la presentación de un estímulo agradable después de una conducta, lo que aumenta la probabilidad de que esa conducta se repita. Por ejemplo, elogiar a un estudiante cuando responde correctamente a una pregunta. Por otro lado, hablamos del refuerzo negativo, que es la eliminación de un estímulo desagradable tras una conducta deseada, lo que también incrementa la probabilidad de que dicha conducta se repita. Un ejemplo sería eximir a un estudiante de una tarea extra por haber cumplido con todas sus obligaciones anteriores. También se habla del castigo, que es la aplicación de un estímulo negativo o la retirada de un estímulo positivo para reducir la ocurrencia de una conducta indeseada. Skinner advertía que el castigo no es tan efectivo como el refuerzo en la modificación de conductas. Y por otro lado tenemos la extinción, que ésta se refiere a la desaparición de una conducta cuando deja de ser reforzada. Dentro de la teoría del conductismo, se habla de la caja de Skinner, en donde Skinner llevó a cabo experimentos con animales en los que utilizaba una caja especial en la que un ratón o una paloma aprendían a presionar una palanca para obtener comida. A eso se le llama refuerzo positivo. Esto le permitió demostrar cómo las acciones voluntarias pueden ser moldeadas y controladas por las consecuencias. Skinner destacó la importancia de los programas de refuerzo, que son los esquemas mediante los cuales se administran los refuerzos. Por ejemplo, de manera continua o de manera intermitente, lo que tiene aplicaciones directas en el diseño de sistemas educativos que utilizan recompensas y retroalimentación para fomentar el aprendizaje. Muy bien, ahora veamos algunas aplicaciones del conductismo en la educación. El conductismo ha influido profundamente en la educación, especialmente en los modelos de enseñanza estructurados, que utilizan los refuerzos positivos para motivar a los estudiantes. Algunas de las principales aplicaciones incluyen, por un lado, el uso de recompensas para fomentar el comportamiento deseado en el aula. Además, la aplicación de castigos para reducir comportamientos no deseados. El diseño de programas de aprendizaje estructurado, como el aprendizaje basado en objetivos específicos y medibles. Y la creación de entornos educativos controlados donde se puedan manipular los estímulos para facilitar el aprendizaje. Finalmente, dentro de la teoría del aprendizaje conductista, el enfoque conductista proporciona herramientas útiles para mejorar el rendimiento académico y el comportamiento en el aula, aunque ha sido complementado y en algunos casos sustituido por enfoques más centrados en los procesos cognitivos y sociales del aprendizaje, mismos que veremos más adelante, en la siguiente lección. Y bueno, pues con esto concluimos la primera lección
Y pues les deseo muchos éxitos. Muchísimas gracias y nos vemos para la próxima. Hasta luego.